Bien, vamos a comenzar el contenido de congruencia. Primero vamos a hablar de los criterios de congruencia. ¿Cuáles son los criterios que debemos utilizar para saber si dos triángulos son o no son congruentes? El primero se conoce como criterio ángulo, lado, ángulo, que se abrevia así, ALA, ángulo, lado, ángulo. Eso significa que dos triángulos van a ser congruentes si es que tienen dos ángulos iguales. Por ejemplo, si este ángulo de aquí vale 40 grados y este de acá también vale 40 grados, ahí tiene un ángulo igual. Debieran tener otro ángulo más. Por ejemplo, podría ser 60 grados acá y 60 grados allá. Entonces, ahí ya tengo el ángulo, los dos ángulos. Y el lado no es cualquier lado, debe ser el lado comprendido entre los dos ángulos. Este de aquí debiera ser el lado. Y acá este debiera ser el lado. Entonces yo tengo ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces cuando yo tengo dos triángulos que tienen dos ángulos iguales y el lado comprendido entre esos dos ángulos, decimos que son congruentes. Y ese es el símbolo, un signo igual con ese simbolito arriba significa que esas figuras son congruentes. Y en este caso son congruentes por el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. Hay un segundo criterio que se conoce como el criterio lado, lado, ángulo. Entonces, lo mismo, si tengo un triángulo así y tengo otro triángulo así, y tengo que tienen igual este lado, por ejemplo, que vale 20, y este que también vale 20, ahí tienen un lado igual. Y supongamos que este que está acá, que vale 10, y este que está acá también vale 10, ahí tengo dos lados, ¿ves? Dos lados iguales. Pero deben tener un ángulo igual, pero ese ángulo no es cualquier ángulo. Este ángulo es justo el ángulo opuesto al lado mayor. El lado mayor aquí es 20, entonces debiera ser este ángulo de aquí. Si este ángulo es alfa, entonces este ángulo acá también debiera ser alfa. Entonces, cuando dos triángulos tienen dos lados iguales, ¿ves? El 20 con el 20, el 10 con el 10, deben tener también además un ángulo, pero ese no es cualquier ángulo, debe ser el ángulo opuesto al lado mayor. En este caso el opuesto al mayor es 20 alfa, 20 alfa, entonces estos dos triángulos sí son congruentes por el criterio lado, lado, ángulo. Hay un tercer criterio que se conoce como el criterio lado, 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 que obviamente dice que dos triángulos van a ser congruentes cuando tienen sus tres lados iguales. Por ejemplo, si este vale 20 y este vale 20, ahí tiene dos lados iguales. Si este vale 12 y este vale 12, ahí hay otro más igual. Y el otro también tiene que ser igual. Acuérdense que la suma de los dos lados menores debe dar más que el lado mayor. Supongamos que el lado mayor es 20, entonces este debiera ser un 9 o un 10. Pongámosle un 10 ahí y un 10 acá. Vemos que 10 más 12 da más de 20. 10 más 12 da más de 20. Si yo aquí colocar un valor 7, eso es mentira, porque 12 más 7 da 19, no da más de 20, por lo tanto no se formaría el triángulo. Para que exista un triángulo, la suma de los dos lados menor debe darles más que el lado mayor. Entonces, en este caso, estos dos triángulos tienen todos los lados iguales, entonces también decimos que estos dos triángulos son congruentes, por el criterio lado, lado, lado. Cuarto criterio. Criterio lado, ángulo, lado. LAL. Lado, ángulo, lado. Dice que si dos triángulos tienen dos lados iguales, y por ejemplo este otro está así, para allá, para acá, y tiene este lado, por ejemplo, que vale 12, y que este vale 15, y este de acá, este vale 12, y este vale 15. Entonces ahí tengo dos lados iguales, ¿ves? Lado, lado. Este ángulo no es cualquier ángulo, es el ángulo entre ambos lados, es decir, debiera ser este ángulo alfa ahí, este ángulo alfa acá.
Entonces, criterio lado, ángulo, lado, se dice que dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados iguales y el ángulo que está entre los dos lados congruente. Entonces, en ese caso, tenemos que estos dos triángulos son congruentes y ese es el último criterio que se conoce como criterio LAL. El orden de los criterios da lo mismo, lo importante es que son cuatro. El ALA, el lado, lado, ángulo, el lado, lado, lado y el LAL. Lado, ángulo, lado. Esos son los cuatro criterios que vamos a ir usando. Ejercicio número 1. Se pregunta cuál de los siguientes pares de figuras son congruentes. Voy a ir presentando distintas figuras para que vayamos decidiendo si es que son o no son congruentes. Por ejemplo, en este caso son rectángulos. Y los rectángulos están formados por dos triángulos, que obviamente entre ellos son congruentes, porque la diagonal divide el rectángulo en dos partes iguales. Por lo tanto, podríamos comprobar si este triángulo es congruente con este triángulo. Si así fuera, entonces quiere decir que las figuras también van a ser congruentes. Para eso tendríamos que calcular este lado de aquí. Y lo podemos hacer por los números pitagóricos. 5 por 8 da 40, 3 por 8, 24, y este debiera ser 4 por 8, 32. Y en este caso también, ¿ve? Este 4 por 8, 32, 3 por 8, 24 y 5 por 8, 40. Entonces aquí tengo dos triángulos que tienen los mismos lados. Entonces podemos decir que estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, 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 porque tienen los tres lados iguales. Aquí tenemos dos triángulos que a simple vista se ve que no son congruentes, porque este es más delgadito, pero no tenemos que dejarnos guiar por la figura, sino que por los valores. Entonces aquí, veamos. Este triángulo tiene dos ángulos iguales, lo cual significa que es un triángulo isósceles, es decir, que este lado debiera ser igual con ese. Si este vale 10, este también debe valer 10. Y como la suma de los ángulos tiene que dar 180 y aquí tenemos 100, este ángulo de acá tiene que valer 80. Ahora, este triángulo de acá, tenemos ahí 80 grados, 10, pero no tenemos ningún lado que sea igual. No sabemos que este sea igual con este, ni con este, no podemos decir si los ángulos son iguales. No, ahí no podemos. No podemos decir que son congruentes, falta información. Si a mí me hubieran dicho que este lado es igual con ese, entonces sí podría decir que son congruentes. Entonces, pero en este caso, para como está dada esta información, no son congruentes, porque no tienen sus lados iguales ni sus ángulos iguales. Tienen dos que coinciden, este con este, pero esto no sabemos si son 50 y 50, podrían ser 60 y 40, etc. Bien, ahora se presentan dos cuadrados. Aquí tengo un cuadrado, otro cuadrado. Aquí me dicen que las aristas, los lados, perdón, valen 3. Y aquí me dicen que la diagonal vale raíz de 3. Nosotros sabemos que la diagonal de un cuadrado es el lado raíz de 2. O sea, esto vale 3 raíz de 2. Y esta diagonal vale raíz de 3. Son diferentes. Si hubiera sido 3 raíz de 2, voy a saber inmediatamente que son congruentes. Si las diagonales son diferentes, los lados también son diferentes. Por lo tanto, no son congruentes tampoco. Ahora tenemos dos triángulos con algunos ángulos y algunas medidas que podemos completar. Por ejemplo, este vale 80, este vale 60, son 140, este debiera valer 40. Y este tiene igual este lado, 5, el 8, ahí hay dos lados, y tiene igual el ángulo comprendido entre los dos lados, ¿eh? Entre el 5 y el 8 está el 40, entre el 5 y el 8 está 40. Entonces en este caso sí son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. LAL. Aquí tenemos otro par de triángulos en los cuales tenemos un ángulo igual, 100 grados. Tenemos dos lados iguales, el 20 con el 20 y el 10 con el 10. Pero debemos tener cuidado en que el ángulo sea el opuesto al lado mayor. El ángulo efectivamente es el opuesto a 20 y acá es el opuesto a 20. Así que estos dos triángulos sí son congruentes y es por el criterio lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. Dos lados y el ángulo opuesto al lado mayor. Aquí tenemos dos triángulos que tienen los mismos ángulos. 50, 60, 70, 50, 60, 70. Pero no tenemos ningún lado. No hay ningún lado igual, por lo tanto yo no puedo decir que son congruentes.
Si me hubieran dado la medida de un lado, por ejemplo, este entre 60 y 50 que valga 15 y aquí también 15, entonces ahí se podría decir por el ángulo, lado, ángulo. Pero cuando yo tengo los puros ángulos, necesito un lado para decir que son congruentes. Que tengan los puros ángulos iguales significa que son semejantes, no congruentes. Estos no congruentes. 3. Ahora vamos a ir contestando una serie de afirmaciones para terminar de dejar en claro los criterios. La pregunta número 2 dice, ¿es verdadero afirmar que dos triángulos son congruentes si tienen sus tres ángulos congruentes? No. No podemos afirmar eso. Si tienen los tres ángulos congruentes, lo único que podemos decir es que son semejantes, como el caso del último ejercicio anterior que vimos. Número 3 dice, ¿es verdadero afirmar que dos triángulos son congruentes si tienen dos de sus lados congruentes y uno de sus ángulos respectivos congruentes? No, no podemos. Porque uno pudiera pensar que por tener dos lados podría decir lado, lado, ángulo, pero recuerden que este ángulo debe ser el ángulo opuesto al lado mayor. Y no me dicen que sea el ángulo opuesto al mayor, me dicen que es un ángulo respectivo. O sea, obviamente hay tres ángulos que son iguales, pero hay justo un ángulo que no me sirve y podría ser ese. Entonces, para que esto sea verdad, tendría que decir que dos triángulos son congruentes si tienen dos de sus lados congruentes y el ángulo entre ellos congruente. O también podría decir y el ángulo opuesto al mayor congruente. Pero aquí dice un ángulo, justo puede ser el ángulo opuesto al menor y en ese caso no serían congruentes. ¿Podemos afirmar que dos triángulos por ser equiláteros son congruentes? No. Porque teníamos un triángulo equilátero así y podríamos tener un triángulo equilátero así. Son equiláteros por tener los mismos ángulos, todos miden 60 grados, pero no tener ningún lado igual. Me tendrían que decir que además de tener los tres ángulos iguales, debieran tener al menos un lado igual. Por lo tanto, son semejantes, sí, pero no son congruentes. Pregunta número 6. ¿Podemos afirmar que si dos circunferencias tienen el mismo perímetro son congruentes? Claro, porque si tienen el mismo perímetro, tienen el mismo radio. Porque acuérdense que el perímetro de una circunferencia es 2pi por r. O sea, ¿de qué depende el perímetro? Del radio. Por lo tanto, si se está diciendo que tienen el mismo perímetro, debo concluir que tienen el mismo radio. Y si tienen el mismo radio, la medida de esto, por ejemplo 8, va a ser la misma medida de esto, 8. Entonces, en ese caso sí van a ser congruentes. En este caso, no tenemos criterio, ¿cierto? Porque no es un triángulo, es un círculo, pero es obvio que si los círculos tienen los mismos radios van a ser congruentes. En el anterior acabamos de decir que si tenían el mismo radio eran congruentes. Bueno, del mismo modo, dos cuadrados que tengan la misma diagonal son congruentes, dos triángulos equiláteros que tengan el mismo perímetro son congruentes, etc. Podemos ir sacando esas conclusiones. Si es un pentágono regular que tiene la misma área que otro pentágono regular, entonces también son congruentes. Esas son conclusiones obvias y lógicas que uno va sacando de las otras figuras, pero es en los triángulos donde hay que ir atento con los criterios, que cumplan los criterios para poder afirmar que son congruentes o no. 3. Pregunta 7. ¿Podemos afirmar que dos rectángulos que tienen la misma área son congruentes? No, porque podríamos tener un rectángulo que valga este 6 y que este valga 2, entonces el área sería 12. Pero podríamos tener otro rectángulo con una forma distinta en que este valga 3 y este valga 4 y el área también es 12. O sea, el saber que las áreas de los rectángulos sean iguales no me permite asegurar que los lados sean iguales porque hay varios números que multiplicados me dan a 12. Incluso podría haber un rectángulo que valga este 1 y que este valga 2 y también darle 12 y no se parecen en nada. Por lo tanto, no podemos decir que son congruentes.